Muchas gracias, Antonio. Lo cierto que esta semana se está caracterizándonos, sobre todo por salir mucho a manifestarnos al balcón. Manifestaciones de alegría y agradecimiento a través de los aplausos de las 8 de la tarde y también manifestaciones de protesta o reivindicativas como la que el otro día fue contra el rey o la que hoy se ha producido contra el gobierno de Pedro Sánchez. Estas son imágenes de hoy en Madrid. También había convocado una cacerolada contra la gestión del gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos de la crisis del COVID-19. De la del rey hablaremos un poco más tarde. De momento hablamos de esta, que se producía esta misma noche. No a través de cacerolas, pero sí a través de tuits. Se ha manifestado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, con un tuit, como el que van a ver ustedes en su pantalla, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, criticándole, sobre todo porque el presidente haya colocado el ojo principal sobre la situación en la Comunidad de Madrid. Sánchez no ha propuesto absolutamente nada, es lo que denuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que el presidente dijera que esta comunidad es una de las más afectadas por el COVID-19, entre otras cosas porque es verdad que congrega casi la mitad de los afectados. Voy a pedir una primera valoración con respecto a las palabras de Sánchez y algunas reacciones que ya hemos visto, alguna en la calle y otra a través de las redes sociales. Antonio Miguel. Pues yo que estoy demandando unidad de criterio y templanza en los políticos, Ayuso parece que no lo tiene. Sobre todo lo que tiene es una cierta desmemoria. El gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular y donde han gobernado las comunidades autónomas, donde han gobernado, han recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública en los últimos 10 años. Y allá donde han gobernado han prescindido de 30.000 profesionales sanitarios. Con lo cual lo que tendría que hacer es gestionar y estar calladita en los tweets o en Twitter. Y hacerlo de todos. Es decir, yo, por ejemplo, no es que critique, pero hago una valoración crítica de lo que le ha pasado a este gobierno, de que no ha sabido valorar lo que ya estaba pasando en Italia. Y lo hago entonando un mea culpa, es decir, no se ha previsto lo que ya estaba pasando en Italia y hemos cometido errores. No es de recibo que no haya mascarillas en los hospitales, que no haya respiradores. Y todo eso hay que entonar el mea culpa. ¿Y para qué sirve mirar hacia atrás? Para no cometer los mismos errores en el futuro. Pero este tuit que ha puesto la presidenta Ayuso, yo le recordaría que sus gobiernos han recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública y 30.000 profesionales sanitarios menos. María Gaber. Bueno, lo de los recortes en la sanidad es un argumento que, en fin, en estos momentos la verdad es que tienen bastante poco sentido. Si recuperamos por qué nos vamos a los recortes en la sanidad o si se han producido esos recortes y en qué modo se han producido esos recortes y sobre todo y fundamentalmente la causa de los recortes, que yo creo que no es precisamente Ayuso, ¿no?, la responsable de eso. No, es Ignacio González, es Ignacio Fuentes, Esperanza Aguirre. Y otros gobiernos socialistas. ¿Así cuál? No hubo una crisis aquí en España. Dime uno que ha recortado sanidad pública. No hubo una crisis en España con 3,5 millones de parados. No, Antonio Miguel. Hombre, vamos a ser un poquito serios. Me parece. Miguel, yo te doy. Mira, ¿queréis que entremos? Yo te doy el dato. La Comunidad de Madrid, el gasto por habitante es hoy un 8% superior al año 2011. La de Andalucía, con gobiernos socialistas hasta el año 2018, es un 3%. Por tanto, recortes... Claro, pero es que eso no es un incremento. Yo te doy otro dato. La Comunidad Autónoma de Andalucía ha subido el doble el gasto sanitario con el gobierno socialista que la Comunidad de Madrid, que lo ha reducido. No, por lo tanto... Antonio, de verdad, Antonio Miguel... En el año 2018 el gasto... Tú estás haciendo una cosa de jurista. El gasto sanitario... Y bueno, déjame repetirlo. El gasto sanitario por habitante en la Comunidad de Madrid en el año 2018 es un 8% superior que en el año 2011, antes de que empezaran los recortes. En la Comunidad Andaluza, año 2018, un 3% superior. Por tanto, es al revés. Es la Comunidad de Madrid la que ha aumentado el gasto sanitario el doble de la Comunidad Andaluza. Vamos a ver, no, lo tengo perfectamente aquí. Si quieres... Pero ahora déjame a mí. Sí. De que tienes mal los datos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista han aumentado el gasto sanitario en todas las comunidades autónomas. En todas. Escucha. Y la de Madrid también. Escucha. En todas las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid no solamente... ¿Sabes lo que te pasa? Te voy a contar lo que te pasa porque yo he sido portavoz de Hacienda. Tú eres otras cosas. Desde luego en política criterio, no estoy, pero en relación a la Hacienda yo creo que estás equivocado en una cosa. Fíjate. Yo hablo de gasto sanitario público. Sí. Y tú hablas de gasto sanitario total. Para que veas que tus datos... Míralo bien. No. Para que veas que tus datos... Sí. Para que veas que tus datos... Presupuesto de comunidades autónomas. Sí, pero es que el presupuesto no es solamente lo público. El presupuesto son transferencias a la sanidad privada. A ver, escúchame, que quiero ayudarte. Bien, sí. Es transferencias a la sanidad privada. Es decir, lo que tú estás sumando es el gasto público en la sanidad pública más las transferencias a la sanidad privada. Entonces, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha hecho la Comunidad de Castilla y León? ¿Qué ha hecho las comunidades gobernadas por el Partido Popular? Han incrementado las transferencias a la sanidad privada y han disminuido el SERMAS en el caso de la Comunidad de Madrid, que por cierto no está fiscalizado. ¿Has tomado nota?
Sí, sí. Entonces, sí. Pues vamos a dejarle ahora a Rayo que conteste estas preguntas. Peras con manzana, Vale, peras con manzana. Antonio Miguel, pero ¿eso es gasto público o no es gasto público? Pero si Las transferencias no son gasto público que financian hospitales a los que van los ciudadanos. A ver, es que el gasto privado en sanidad es otra cosa. El gasto privado en sanidad es lo que pagamos cada uno de los que van a la privada. En televisión, un mundo es muy importante. Si yo te repitiera de nuevo lo que he dicho, mira, coges, te vas a casa. Confundiendo a la audiencia otra vez. Te vas a casa, lo pones otra vez. Es decir, la transferencia de dinero. Es gasto público porque está en el presupuesto. Sí, claro que es gasto público, por supuesto. Pues entonces no me digas que no lo es. Si yo cojo el gasto público y te regalo a ti dinero, en vez de hacerlo yo, y estoy financiando la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, yo lo que le he dicho a María Claver, no lo has escuchado, es que en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista ha aumentado el gasto público en la sanidad pública, y en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha disminuido el gasto público en la sanidad pública. El gasto público en sanidad pública, y el gasto público en sanidad, porque Antonio. las transferencias que son, ¿sabes qué capítulo son las transferencias? Sí, capítulo 4. Transferencias corrientes. Me tengo que ir con un experto en gestión. Momento, experto en gestión sanitaria. Disculparme, 20 minutos para la de la madrugada. Tengo que dar las buenas noches a Rafael Bengoa, que está ahora mismo en disposición de atendernos. Señor Bengoa, buenas noches. Ahora, toda esta inyección que les hemos contado está diseñada con una premisa. La premisa es la recuperación económica en forma de V. Esto es una simulación de la proyección económica que podríamos tener durante los próximos meses. Como ven, es una caída muy fuerte, seguida de un rebote muy fuerte, una subida fuerte y continuada. Pero, ¿qué ocurre si no se da esta V? ¿Qué ocurre si nuestra recuperación, por ejemplo, es en una U que, aunque llegara al nivel en el que estamos ahora, pasaría un tiempo largo en que el crecimiento sería muy lento? ¿Y qué ocurre si ni siquiera tenemos esta U, sino lo que tenemos es una L? Es decir, una caída muy pronunciada como ya estamos sufriendo y después unos meses de un parón económico tremendo. Recuerden que de la crisis de 2008 en realidad salimos con una W, porque hubo otra recesión entre los años 12 y 13. Y también otra pregunta: ¿cómo se va a reactivar la economía cuando salgamos de esta? Que saldremos. Por la OCDE incluso ha solicitado un nuevo plan Marshall, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis que augura. Nos puede esperar, todo dependerá lógicamente de la duración de este periodo de excepción. Voy a ir contigo, Rayo, para que valores las medidas económicas, pero no me gustaría acabar sin hablar de un sector, el de las residencias de ancianos, que ha estado especialmente castigado durante esta crisis. Hablamos de hasta 100 muertos en residencias de ancianos en estas últimas semanas. Enseguida vamos a hablar con Elena García, que es auxiliar de enfermería. Enseguida hablamos con ella en cuanto recuperemos la conexión. De momento, sí me voy a ir contigo, Rayo. ¿Qué valoración haces de las medidas del Gobierno para amortiguar todo esto? Nos han dicho que son 200.000 millones. En realidad, de inyección real a la economía son 17.000 millones, porque, como habéis dicho, 183.000 son aplazamientos de pagos o avales. Y, por cierto, con los avales, tengamos presente que son más avales para salvar a los acreedores, es decir, a los bancos, que si no pagan las empresas cuya deuda se avala las deudas, van a cobrar del Gobierno, que a las propias empresas. Por tanto, son 17.000 millones para los trabajadores que quedan desempleados y para los autónomos que cesan su actividad o que ven reducidos sus ingresos 75%. Pero para el resto de la sociedad, que va a ver desplomarse sus ingresos, que pueden ver también sus horas de trabajo reducidas, autónomos que a lo mejor no ven cómo caen un 75%, pero sí un 50%, las empresas que se van a quedar sin ningún tipo de ingreso, para esas empresas, para esos trabajadores, no hay ni una sola rebaja de impuestos. Y esa es la gran laguna que hay en este plan. Laguna de falta de rebaja de impuestos que capitalice a la economía, y la laguna de avalar la deuda, no realmente para salvar a la empresa, para salvar al deudor, sino para que, si la empresa termina quebrando, el banco termine cobrando a costa del contribuyente. Situación absolutamente lamentable que estén los centros de trabajo de esta manera absolutamente carentes de mascarillas. Por cierto, que un habitual de este programa, José Bono, que nos llama, que está confinado en su pueblo, en Salobre, nos dice que las vecinas de su pueblo ya se han juntado para empezar a hacer mascarillas, a fabricarlas. Parece que todavía estamos lejos de la economía de guerra que permita poner las fábricas de este país pues precisamente al servicio de las necesidades de la sanidad. Pero bueno, Carmona, vamos a centrarnos en la economía y en las medidas de Sánchez para salir de esto cuando sea que ocurra. Sí, yo de la misma manera que he criticado lo que creo que ha hecho mal el gobierno socialista y he criticado lo que ha hecho mal los gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular,
En este caso hago un tanto de lo mismo, ¿no? Yo a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando hablamos de política financiera, les pregunto cuánto, y te pregunto a ti, Iñaki, ¿cuánto tiempo aguantarías tú sin respirar? ¿10 segundos, 20, 30, un minuto y medio? La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto va a durar la crisis. Habéis hecho muy bien en si va a ser en V, va a ser en U, va a ser en L, porque eso es lo que nosotros desconocemos. Y si no respondemos a eso, no podemos decir absolutamente nada. ¿Qué medidas, cuáles son las instituciones principales que tienen que tomar medidas? El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Gobierno de España. Las tres, hace una semana, cometieron 3 errores, uno de ellos cada uno de ellos. El Banco Central Europeo siendo pacato, con una rueda de prensa de Christine Lagarde verdaderamente lamentable, la Comisión Europea haciendo unas medidas de gasto muy, muy pequeñas, y el Gobierno de España difiriendo los determinados impuestos cuando el problema que tenemos es de liquidez. Esto se ha corregido. El Banco Central Europeo inyecta 750.000 millones de euros para poder insuflar liquidez a aquellas familias, empresas pequeñas y empresas grandes que lo necesitan. No se trata, como dice Rayo, del diferimiento o bajar impuestos. De lo que se trata es de que tengan liquidez, que tengan oxígeno. No estamos hablando de política fiscal, estamos hablando de política financiera. Y en ese caso, este decreto que ha hecho el Gobierno de la Nación con 200.000 millones, 100.000 millones en avales, que es bastante, 17.000 millones en gasto directo y 83.000 millones en movilización de los recursos del sector privado, son, y lo digo criticando a lo que ha hecho el Gobierno, que por lo menos son, primero, lo digo a favor, un paso adelante, segundo, un paso insuficiente, porque como la crisis dure, vamos a necesitar mucho oxígeno. Oxígeno para que los autónomos puedan aguantar, oxígeno para financiar a los parados y ayudar a la gente que más lo necesita, y sobre todo levantar las empresas y recuperar la economía española. La crisis económica dependerá de la situación sanitaria, es que es así. Es decir, hay mucha gente que le está avisando a este gobierno que tienen que tomar medidas mucho más drásticas, porque en la medida en que esta crisis dure menos, pues las consecuencias económicas serán menores, aunque van a ser muy, muy grandes, porque al final estamos seguramente en la crisis más importante desde el crack del 29, es así. O sea, no ha habido una crisis ni similar, ¿no? La crisis anterior era una crisis, yo creo, de excesos, y esta es una crisis de oferta que puede ser de alguna manera subsanada si la cosa se controla relativamente rápido, pero que si la crisis de oferta se convierte en una crisis de demanda, entonces vamos a tener un problema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en términos generales en esto hay muy poca diferencia. Yo creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer, y ahora, como se ha dicho y como ha dicho el gobernador del Banco de España, lo que tenemos que ir es a la mutualización, ¿no? Sí, pero eso es un wishful thinking. Eso no, me voy a ir con, no está garantizado. Es que tengo poco tiempo, me tengo que ir con Angélica. Eso no está garantizado. Bueno, ya, pero que es la única manera, de que los gobiernos sigan tomando medidas en la línea de lo que decía Carmona ahora, que es que la Unión Europea empuje un poco más y sea constante. Pero no podemos engañar con Angélica y luego brevemente ya para acabar con Rayo. Bueno, evidencias, estamos de acuerdo en algo. La crisis económica va a ser de caballo. Veremos la duración, dependerá, como dice María Claver, de la duración de la gravísima crisis sanitaria que tenemos, y no hay que olvidar que la economía española, al ser de la zona euro, está mucho más intervenida de lo que los ciudadanos se creen. Por lo tanto, es vital lo que haga la Unión Europea. Por cierto, los salarios de la gente a la que ahora aplaudimos, sanitarios, funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se pagan gracias a los impuestos que recaudamos. No creo que sea el momento de bajar impuestos, y mucho menos para la sanidad. No es el momento de bajar impuestos. Es el momento de dar liquidez a las empresas y de garantizar que las personas que se quedan sin trabajo, sin ingresos, puedan comer, puedan pagar el alquiler y puedan pagar la hipoteca. Rayo. otra ronda. Las administraciones públicas gastan cada año más de 450.000 millones de euros. El gasto que va a sanidad y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son 83.000 millones. Por tanto, de 83.000 a 450.000 millones hay bastante donde se podría recortar para bajar impuestos. No se trata solo de inyectar liquidez, que también la liquidez ahora mismo es fundamental. Las pensiones, la educación. Sí, pensiones. ¿Tú te sabes el gasto en pensiones? Mejor que yo. La educación ahora mismo está mejor que yo. La educación ahora mismo está bastante paralizada. No se puede pretender la cuadratura del círculo. No déficit, no deuda, y bajar impuestos y unos servicios públicos de primera. ¿Sabes? Profesor, eso no es posible. Ahora mismo parece que se quieren endeudar, pues si se van a endeudar, que se endeuden bajando impuestos. Y en segundo lugar... en mejor sanidad,
A mejor sanidad. También hay que reforzar el gasto en sanidad para atender las necesidades extraordinarias. Pero si hay que recapitalizar al tejido productivo español... Y acabar con la pobreza endémica de este país. Hay que recapitalizarlo bajando impuestos al tejido productivo español. Y ahora mismo, por cierto, es cuando quizá algunos se empiecen a dar cuenta de lo importante que habría sido la austeridad durante los años anteriores. Porque estáis hablando de Europa y Europa vendrá a ayudarnos si Europa quiere venir a ayudarnos. ¿Más austeridad de la que tuvimos? Hombre, no hemos tenido austeridad, hemos tenido déficit público todos los años, deuda pública 100% del PIB. O sea, un recorte de 80.000 millones. Austeridad es bajar la deuda. No hemos bajado la deuda está en el 100% del PIB. Pero a ver, y con la deuda en el 100% del PIB. Rayo, ¿me dejas mirarte un momento y decirte una cosa para que estés más tranquilo? Vamos a ver. ¿Tú crees sinceramente que la urgencia que tiene nuestro país en estos momentos es bajarme, por ejemplo, a mí los impuestos? La urgencia que tiene este país, déjame darte... Muy breve, por favor. La urgencia que tiene este país no es bajarme a mí los impuestos. La urgencia que tiene este país es darle liquidez a los autónomos para aguantar y diferirle los pagos a esos autónomos para que no paguen la cuota mensual. Es ayudar a los parados. Es ayudar a los parados. Es inyectar liquidez porque el sistema se está apagando. Y eso es lo urgente, no bajar los impuestos. No solo liquidez, también solvencia. Los autónomos están perdiendo ingresos. Diferir el pago. Ha perdido todos los ingresos, es decir, hay autónomos que diferir el pago de la deuda no es condonarles la deuda, es que paguen más tarde. Por tanto, necesitan liquidez y más solvencia. Necesitan recapitalizarse. Lo primero que necesitan... Que no les quiten los pocos ingresos que tienen y que van a tener. Escúchame una cosa, Rayo. Si tú le coges a un autónomo, a una pequeña empresa, y le dices, mire, usted en vez de pagar 10 va a pagar 5 en impuestos. Es decir, con eso, si esa empresa va a tener pérdidas, si no ayudas en nada haciendo eso... Pero en el futuro va a tener beneficios. No, tiene pérdidas. Lo que necesita ahora lo que necesita es sobrevivir, lo que necesita es recibir dinero. Impuestos los parados, recibir recapitalizas. Venga, brevemente, Gavisán, por favor, te tengo que interrumpir, es que no tengo tiempo, Gaby, es que no tengo tiempo. Brevemente, Antonio, yo no sé si hay que bajar los impuestos, tengo dudas, pero lo que tengo claro es que no se puede subir a un tejido productivo que está absolutamente destrozado. No, pero es que, escucha, el acuerdo PSOE-Podemos estaba basado en buena parte de los ingresos en una subida exponencial del impuesto de sociedades. Yo en contra. Bueno, pero es así. Con lo cual hay que replantear absolutamente todo el magín y toda la pizarra económica que tenían en mente tanto PSOE como Podemos. Pero y si Podemos no acepta, tendrán que entrar otros actores a aprobar ese presupuesto. Completamente de acuerdo. Tendrán que entrar otros actores a ese presupuesto. Pues y una pequeña acotación. Cuidado con la deuda. La deuda española ahora está en el 100%. Cuando acabemos esto probablemente esté, en el mejor de los casos, en el 105, 110. Y vamos a ser pasto, cuando todo esto acabe y enterremos a nuestros muertos, vamos a decirlo claramente, vamos a ser pasto de los ataques especulativos, porque yo tengo muchas dudas, aunque Ignacio está convencido que puede haber eurobonos o coronabonos, yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así. Bueno, Italia está en un 137% del PIB de deuda. Pero no es espejo nuestro eso. Evidentemente no es un modelo, pero se puede llegar a niveles bastante superiores de lo que pero nosotros tenemos una deuda externa próxima al 200%, ¿eh? Que eso no lo tiene Italia, por ejemplo. De una pequeña nota de optimismo al final del programa. Es decir, sin embargo, hoy en día la economía española, por lo menos hace 10 días o hace 2 semanas, estaba bastante mejor que en 2008 cuando arrancó la crisis anterior. Y porque, entre otras cosas, no tenemos una enorme burbuja inmobiliaria, el sector exportador ha ganado muchos puntos, es mucho más dinámico y otros elementos. Con lo cual, si de verdad la situación cambia, si controlamos, si acabamos con el virus, se supone que la recuperación debería ser algo más rápida. Nos vamos a ir